Pues el panorama es bastante grave cuando tenemos una media mantenida en los últimos años de 7, 8 desahucios al día en Canarias, cuando en Canarias, siendo el 4,5% de la población española, soporta el 7% de los desahucios que se producen en España, con 150.000 viviendas vacías, con los fondos buitres campando a sus anchas, acaparando cada vez más y más viviendas, cuando llevamos 2 décadas sin promoción de vivienda pública, cuando tenemos al alquiler vacacional. Pues la idea surge después de una concentración que tuvimos en el Parlamento de Canarias a mediados de junio, donde en esa concentración había un pleno en el Parlamento de Canarias y todos los cargos públicos del Parlamento, todos los consejeros y demás pasaron por al lado nuestro, nos ignoraron y no se acercaron a ninguna de las familias. Entonces ahí ya decidimos de que esto era una burla y un cachondeo por parte de los parlamentarios y decidimos acamparnos. Pues nos organizamos, bueno, haciendo, aparte que hay personas que viven fijos aquí porque no tienen hogar, que hay como 7 personas que son personas sin hogar, que viven fijos, pues el resto de personas y familias pues van haciendo turnos. Gracias a Dios todavía no han sido desahuciadas, tienen todavía sus viviendas, muchas de ellas, pero están en proceso de desahucio. Los tenemos ahí aguantados y lo que vamos haciendo turnos y demás, y escapando y sobreviviendo gracias a la solidaridad del pueblo. Sobre todo a nuestro pueblo, al pueblo canario, que desde el minuto uno se ha volcado con todo, y gracias a los Bizum y las aportaciones que han hecho aquí en la Caja de Resistencia, pues tanto las familias, las personas que viven fijos aquí, como el resto de personas que vienen, pues han comido y han subsistido gracias a la solidaridad del pueblo. ¿Cuántas personas hay en total en la acampada reivindicativa? Pues hay un total de unas 40 y pico personas entre familias y demás, pero estamos luchando por los derechos de cientos de familias, de miles de familias canarias, que en realidad se les vulnera el derecho a la vivienda. ¿Cuál fue la primera reacción por parte del gobierno de Canarias cuando ustedes se acamparon aquí o cuando estuvieron en la Plaza La Candelaria? primera reacción fue que nos citaron, nosotros acampamos, empezamos aquí el pasado 5 de julio y el 8-9 de julio nos citaron para reunirnos el 13 de julio por parte de Presidencia del Gobierno y nos reunimos con el presidente del Gobierno de Canarias, con la consejera de Asuntos Sociales y con el consejero de Vivienda. Lo cual de la reunión no sacamos nada en concreto, ni nada favorable. Lo único que ellos agarraban era al famoso plan de vivienda que tiene el Gobierno de Canarias 2020-2025 y a muchas de las propuestas que le llevamos pues ellos se escudaban en que no había dinero, que ellos no podían comprar en lo privado, ya que una de las propuestas que le lleváramos era que compraran viviendas a los bancos y fondos buitres, que son los grandes poseedores de viviendas en Canarias. Las propuestas que le llevamos, bueno, según ellos era un poquito imposible de llevar a cabo, pero nosotros creímos que la empresa pública Visocan sí podía tanto comprar viviendas en el terreno privado como buscar soluciones y demás, ya que en Canarias no se construyen vivienda pública desde hace más de 2 décadas. Y el parque de viviendas ahora mismo públicas es mínimo. Ahora mismo la solución sería, habiendo 150.000 viviendas vacías en Canarias en manos de estos bancos y fondos buitres, pues la compra de viviendas no a cualquier precio. Por eso una de las propuestas que llevamos al Gobierno de Canarias y que ya hemos llevado en varias reuniones, no solo a ellos, sino a diferentes administraciones del Gobierno y de diferentes ayuntamientos, como es la ley de tanteo y retrato. Una ley que obliga a los bancos, antes de ofrecer viviendas a fondos extranjeros y grandes tenedores americanos, como están haciendo desde hace muchos años, pues están obligados primero a ofrecérselos a las administraciones públicas. Ahí tenemos el ejemplo de que se está llevando a cabo en otras comunidades autónomas, como en Valencia, ¿no? Ahí tenemos algunas noticias donde anuncian que la Comunidad Valenciana ha adquirido viviendas por el simbólico precio de 1 euro o 29 euros, con la ley de tanteo y retracto, una ley que deja que los bancos y los fondos buitres sigan especulando con la vivienda en nuestro país. Esa fue la reacción que tuvieron, y te digo, no buscaron soluciones, y por eso la decisión de que esta lucha era solo un principio y hasta que no se buscaran soluciones y alternativa habitacional para las miles de familias canarias, no solo las que están aquí acampadas, pues esta lucha iba a seguir por el bien de todos.
¿Qué actos, iniciativas o manifestaciones han llevado a cabo ustedes desde la acampada reivindicativa? Pues varios, ya con hoy son 180 días, son 6 meses de lucha en la calle y han sido varios, tanto concentraciones aquí en la misma puerta de presidencia del gobierno, concentraciones en la puerta del Parlamento de Canarias ya varias, alguna concentración en las puertas del Instituto Canario de la Vivienda. Otra, que la última que tuvimos, que fue en las puertas de Visocan, la empresa pública que gestiona las viviendas de Canarias, del gobierno de Canarias, y alguna en la subdelegación del gobierno de España, también aquí en Santa Cruz de Tenerife, y una manifestación también que hicimos desde aquí a la propia subdelegación del gobierno. ¿Cuál ha sido la evolución de la vivienda en Tenerife o en Canarias? En estos años, pues nula, en Canarias nula, realmente nula. Ahora mismo hay casi 19.000 familias canarias como solicitantes de vivienda. Como bien dije, el parque de viviendas, por lo menos lo que nos dicen las administraciones públicas, la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, es que no hay viviendas cuando sabemos que las hay dentro de la propia administración pública, porque sabemos que hay vivienda pública cerrada, tapiada, con puertas antiocupa, que gestiona la propia empresa Visocan, aunque ellos digan que no, las hay en un montón de municipios y de barrios de las Islas Canarias, y aparte que tampoco tienen un control 100% del parque de viviendas que tienen en Canarias ellos, ni saben si en realidad se están gestionando de la manera que deberían o que marca la ley, y que bueno, que al final son los canarios los que están pagando la falta de política de vivienda en Canarias. Visocan se llama la empresa. Visocan. Visocan es un fondo buitre. No, bueno, en realidad, si te pones a mirarlo, actúa como un fondo buitre, es una empresa pública, que es 100% pública, que está dentro de la Consejería de Viviendas del Gobierno de Canarias. Lo que pasa es que, bueno, hay dirigentes que se han acomodado, llevan más de 20 años en el puesto, muchos vienen, como decimos nosotros, puestos a dedo, se han mantenido en su puesto durante más de 20 años y en realidad se han preocupado más por sus sueldos y por los problemas de los suyos antes que el problema de los canarios, que es en realidad el tema de la vivienda. Aparte que ellos hasta hace poco más de 2 meses gestionaban viviendas en los dos sectores, tanto en el privado como en el público, cosa que en el alquiler privado estamos hablando que tenían precios, una empresa pública, precios de mercado, precios de alquiler de 300 a 400 euros, y para una familia poder acceder a una de esas viviendas pues tenía que tener unos ingresos de 21.000, 22.000 euros al año, cosa que en Canarias, con la cantidad de pobreza que hay desde hace ya varios años, no solamente por la pandemia mundial que tenemos con el COVID, sino ya anterior a la pandemia, pues es muy complicado de que cualquier familia canaria, una familia humilde trabajadora, cuando incluso el 25% de las familias canarias con empleo no llegan al final de mes, pues que puedan adquirir una vivienda, le cobran 400 euros de alquiler, más fianza, avalistas, después pagos de luz y agua. Estamos hablando que al final es lo que dicen los datos claramente, que en Canarias y en muchas provincias de España a cualquier persona el 60% de los ingresos mínimos se le va en el pago del alquiler o de la hipoteca. Venía hablando de políticos canarios que, bueno, pues que se han, digamos, acoplado a sus puestos y demás. ¿Nombres? No son políticos, son en la dirección de, por ejemplo, el señor Víctor, que es el director de Visocan, que es un señor que llegó en su día ahí, puesto por Coalición Canaria, e incluso con este gobierno nuevo del PSOE, Podemos, Socialistas por La Gomera y Nueva Canarias, pues se sigue manteniendo en el mismo sitio con la misma actitud y el mismo trato hacia las personas. Ahora mismo el presidente de Visocan es el socialista por La Gomera, el señor Casimiro Curubel. Sabemos la trayectoria política del señor Casimiro Curubel. Y el consejero delegado de Visocan es amigo de confianza y demás del señor Casimiro Curubel, el señor Agustín, una persona que también tiene empresas en el sector privado de la vivienda, con inmobiliarias y empresas que trabajan como fondos buitres no solo en la península, sino también en Canarias. ¿Se ha observado una incidencia real del decreto antidesahucios del gobierno central? No, porque primero que el decreto antidesahucios no protege a todas las familias vulnerables.
con el tema de los desahucios. Con el decreto del Estado solo están protegidas los desahucios por grandes tenedores, bancos y fondos buitres. Los desahucios de alquiler no están amparados dentro de ese decreto. O sea que durante este decreto se han ido familias a la calle igual vulnerables y que se han visto en la calle. Aquí tenemos ejemplos de esa situación, que muchas de las personas que hay aquí o estaban en pisos de alquiler o estaban en habitaciones alquiladas, etcétera, que han sido desahuciados. Y aparte de eso, pues los bancos incluso que no deberían hacerlo con esta ley, pues lo han seguido intentando y no lo han hecho gracias a la actuación de plataformas y colectivos sociales que hay en el país y en Canarias, que pues, los hemos parado bajo presión social. De resto se han seguido, en estos 2 años de pandemia y todo, han seguido habiendo desahucios a diario. Vale, ¿cuáles son las medidas que ustedes, como acampada reivindicativa, solicitan? Pues una es la ley de tanteo y retracto, para que las administraciones públicas del Gobierno de Canarias, aparte que ya te digo, es una ley operativa en otras comunidades autónomas de España, Valencia, Baleares, País Vasco creo que es, y algunos más, que están gobernadas por los mismos partidos que están gobernando en Canarias, donde está incluso PSOE y Podemos, y que facilitaría mucho el parque de viviendas a la administración pública, ya que ahora mismo en Canarias el seguir ocupando suelo, construyendo, haciendo grandes construcciones, primero que ya no tenemos dónde construir, segundo que se está especulando con la vivienda y tercero que hay 150.000 viviendas vacías y 19.000 solicitantes de vivienda. Estamos hablando de que tenemos vivienda suficiente, que no llega al 25% de la demanda de ciudadanos con la demanda de viviendas que hay y que se podría adquirir en el sector privado a un precio asequible y razonable con la ley de tanteo y retracto. Otra de las cosas que proponemos es la ley de expropiación, que también está funcionando en otras comunidades autónomas, que es también a todos estos bancos y fondos buitres que especulan con las viviendas en nuestro país, que tienen viviendas cerradas durante más de un año sin alquilar, sin vender y especulando con ellas, pues que puedan ser expropiadas por la administración pública y durante 5 años y ponerlas en alquiler social a familias vulnerables de la comunidad autónoma correspondiente, en este caso en Canarias. Después un control del alquiler vacacional, que también ha encarecido el alquiler habitual, que es uno de los grandes responsables, no hay ningún tipo de control, no se pagan tasas y demás, y ha encarecido el alquiler normal, pues, que a tanto como que en Canarias estamos hablando de que el alquiler ha llegado a subir hasta 600, 700 euros un alquiler en una zona normal, más o menos. No estamos hablando de tampoco cualquier barrio, ya por ahí están en 500, 600 euros, un barrio obrero. Algunas de estas medidas, yo me imagino que ya las han llevado a proponer, ¿alguna de estas medidas ha sido cumplida o el gobierno les ha dicho que la tendrá en cuenta? No, es más, lo último que hemos propuesto es que se cree una mesa de trabajo por la vivienda en Canarias, donde sean partícipes la FECAN, que ya nos hemos reunido con ellos. La FECAN es la Federación Canaria de Municipios, o sea, todos los ayuntamientos de Canarias, el propio gobierno de Canarias, colectivos sociales como estamos aquí en la acampada reivindicativa y otros colectivos sociales que hay en Canarias, que también luchan por los mismos derechos y por otros temas que son sociales, y intentar buscar soluciones urgentes y aportar cada uno nuestro granito de arena para buscar soluciones dignas para todas las familias canarias. ¿Cuál sería el resultado ideal para ustedes? Pues el resultado ideal sería que se aprobara lo antes posible estas 2 leyes en el Parlamento de Canarias, que serían un gran paso a favor de todos los canarios. Y lo segundo, que haya voluntad política y que también se trabaje con colectivos sociales de la calle, nobles, que somos colectivos que no tiramos ni de subvenciones, no somos, sino somos gente obrera, gente que hemos sufrido el problema que están viviendo muchos canarios y que lo único que aportamos es soluciones
dignas y urgentes para todos los canarios y para todas las familias canarias. ¿Hasta qué punto hay responsabilidad del gobierno central y hasta qué punto hay responsabilidad de la comunidad autónoma? ¿Qué tanto podrían ellos ayudar a ustedes y a las familias En las canarias? manos el 100% lo tiene el gobierno de Canarias. El 100% lo tiene el gobierno de Canarias. En sus manos está el invertir más dinero en viviendas, en buscar soluciones de alternativa habitacional de carácter urgente. Estamos hablando, como bien te dije, familias, unas que ya han sido desahuciadas, otras que están a punto de ser desahuciadas. Creo que también estas leyes, aparte de que ya están funcionando en otras comunidades autónomas, en otras que no estén funcionando, está claro que estamos hablando de otras comunidades donde gobierna la derecha junto con la ultraderecha, que no están por la labor de apoyar a las personas más vulnerables y siempre estar al lado del poderoso, de los bancos, los fondos buitres, e incluso dar vida a empresas como las empresas de alarma, que casi que tienen más visibilidad hoy en día en la televisión que una familia que no tiene para comer, o estas empresas de desocupa, gente con ideología neonazi, especializados en artes marciales, que van coaccionando a la familia, apretando, hasta que consiguen echarla a base de intimidación de una vivienda que, independientemente que sea de un banco, ese banco a su vez también se la ha quitado a otra familia, y en muchos casos hubieron personas hasta que se quitaron la vida bajo la presión de esos bancos. Ya sabemos y conocemos datos de que muchas familias, no de ahora, sino de años atrás, con la anterior crisis hasta hoy, pues bajo la presión de estos bancos y estas entidades financieras, pues no han podido soportar la presión después de haber tenido una vida más o menos digna, teniendo un trabajo y demás, y de que la anterior crisis empezara a dar esos primeros palos y muchas familias humildes se vieran sin trabajo, sin ingresos y sin ayuda de las administraciones, pues no aguantaron esa presión de verse un futuro sin ingresos, sin poder darle un futuro a sus hijos, que no aguantaron la presión psicológica y llegaron a quitarse la vida triste, pero cierto. Y eso a día de hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2022 que hemos entrado, ya sigue ocurriendo no solo en Canarias, sino en el mundo entero. ¿Hay algún tipo de vínculo entre Desocupa, que ya sabemos la ideología que tienen, y estos fondos buitres? ¿Hay algún vínculo directo? Hombre, ¿O están más vinculados al tenedor, llamémoslo particular? Yo creo que detrás de todo ello están los propios fondos buitres. En una entrevista anterior a un medio de comunicación canario, a mí me hacían la pregunta de qué era un fondo buitre, y para mí yo desde hace muchos años lo veo claramente como que es una verdadera mafia. Para nosotros está claro que tiene que ir unido. Además, estamos hablando de que los propios medios de comunicación, estos que tanto hablan de solidaridad, etcétera, etcétera, están alimentando a estas propias empresas y los están, haciendo ver como superhéroes, cuando están ocultando la realidad, porque los medios de comunicación se ven desde hace mucho tiempo como que la ocupación es un delito, porque se están ocupando muchas viviendas de propietarios, se le está jodiendo la vida a muchas personas que han trabajado por tener una vivienda, cuando no llega ni al 1% en España de ocupaciones en propiedades privadas. Estamos hablando que se está desvirtuando la realidad. Estamos hablando que el 99% de esas personas que están ocupando viviendas son viviendas de entidades financieras y fondos buitres, que a su vez han echado a otras familias a la calle. Estamos hablando de que la anterior crisis, aparte que yo sé, no es que sea, soy una persona que no voy a dar clases de nada a nadie, porque yo no tengo ni el graduado escolar. Yo he aprendido en la calle, tengo 2 másteres estudiados en la calle, vengo de barrio, soy obrero, pero también fui empresario, tuve negocios inmobiliarios, tuve negocios en la construcción, tuve negocios en la hostelería, y de buenas a primeras, por desgracia, por la anterior crisis, por 4 tranques que me dieron grandes empresas y demás, pues lo perdí todo y me vi en la calle con mi mujer y mis hijos, y sé de lo que hablo. Y muchos bancos y muchas inmobiliarias en su día se aprovecharon de la ignorancia de muchos obreros, de muchos ciudadanos, donde les vendían por los ojos la hipoteca. Si querías una hipoteca por una casa de 80.000 euros, no se bastaba con eso, y te ofrecían dinero para comprarte un coche y para comprar los muebles y para si tenías que reformar la casa. Te vendían el Euribor como si fuera algo favorable para todas las familias, que igual que subía, bajaba el coste de la vida, que los alquileres, que las hipotecas podían bajar. Una ñoña. Nos mintieron, nos engañaron, nos dejaron a todos, nos prepararon el camino para que todos estos buitres carroñeros
hicieran el negocio con la vida de muchos canarios y de muchas personas obreras y trabajadoras humildes que intentaron labrar un futuro y toda esta manada de golfería se lo quitó del medio.